Hola, buenos días, bendiciones para todos. En esta hora quiero hablarles acerca del amor restaurador de Dios. El amor de Dios restaura. ¿Qué es restaurar? Restaurar es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Dios quiere devolvernos a nuestro estado inicial de Génesis capítulo 2, donde el hombre vivía en libertad, en completa comunicación con Dios, en amor, respeto con Dios, el mismo ser humano y la naturaleza. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es ferviente? Es ser apasionados, es una virtud de ver lo positivo, es un celo ardiente, es el celo que Dios tiene por nosotros y no quiere que nos vayamos detrás de Satanás, porque Dios sabe que vamos a sufrir. Cuando nosotros aprendemos a conocer de ese amor de Dios, a conocerlo, a estar en ese amor, vamos a aprender a perdonar los pecados, a perdonar las ofensas que aquellas personas hacen hacia nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es gracia? La gracia es favor, benevolencia. Son los beneficios que Dios nos da sin ni siquiera merecerlos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a sacar esas raíces de amargura que nos estorban, esos enojos, rabias, esas cosas que amargan nuestro corazón y lo echamos fuera, empezamos a ver la benevolencia de Dios y empezamos a ver ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Guardar es practicar. Si amo a mis papás o a las personas con quienes vivo, debo obedecer sus reglas y eso traerá bendición a mi vida. Pero si no lo hago, estoy llamando la rebeldía. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, si tú no haces nada malo, nada indebido, nada malo te va a llegar. ¿Por qué? Porque no estás fomentando, no estás sembrando cosas malas para luego recogerlas. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos la certeza y la confianza de que Dios nunca nos dejará solos. Siempre tendremos su Espíritu Santo que nos guíe y enseñe. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es manifestar? Es dar a conocer, descubrir o poner algo a la vista, como son los secretos de Dios, el futuro, su gloria, etc. El amor de Dios irá creciendo en nosotros a través de estas manifestaciones. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Como ya vimos, guardar es poner en práctica. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, que dice que el Padre Celestial nos va a amar y nosotros iremos a hacer morada con él. Entonces, mientras estemos habitando en esta tierra, debemos aprender a vivir en la presencia de Dios, obedecer su palabra. Un ejemplo, mientras habitemos en la casa de nuestros padres, debemos obedecer sus reglas, amarlos y respetarlos. Aunque no entendamos esas reglas, pero vamos a saber que al pasar del tiempo,
y pasando tiempo de calidad con ellos, iremos entendiendo. ¿Por qué? Porque algún día vamos a formar un hogar o nos vamos a independizar y también nosotros vamos a crear nuestras propias reglas. Entonces, si yo he sido obediente con mis papás y cuando yo hago nidito aparte y formo mis reglas, tengo la certeza, la seguridad y la convicción de así como yo fui obediente con ellos, las personas que van a estar bajo mi autoridad también van a ser obedientes conmigo. El versículo 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si no aprendemos a conocer el amor de Dios y permitimos que su amor nos restaure, no daremos buenos frutos, y todo lo que hagamos en nuestras fuerzas va a ser en vano. Esto fue lo que el Señor Jesús predicó a sus discípulos acerca del amor de Dios. Y para darse cuenta de lo que él predicaba era necesario ponerlo en práctica. Vemos que el Señor Jesucristo nos predicó, habló del amor de Dios, nos vino a dar a conocer el Padre, pero era necesario que él pasara por esa prueba de fuego. Y todo inició en el huerto de Getsemaní. Vemos que sus discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó. Lo azotaron 39 veces con el látigo de frago. Lo desnudaron para humillarlo. Le pusieron una corona de espinas para ridiculizarlo. Lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron la barba, que eso significa deshonor. Le hicieron cargar el madero, que simboliza la maldición. El Señor Jesús se cansó, se cayó, pusieron a un hombre para que le ayudaran a cargar la cruz. Le pusieron clavos en sus manos y sus pies. Y vemos que él no soltó ni una yayay, ni se quejó, ni maldijo, nada. Lo pusieron al lado de dos ladrones y vemos que uno de ellos lo tentó a que se bajara de la cruz, pero él le dijo: si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Mire ese ejemplo tan hermoso de amor que nos da el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos miran mal y ¿qué hacemos nosotros? Nos descontrolamos, nos desenfocamos y empezamos a maldecir y a decir hasta de qué se van a morir. Vemos que el Señor Jesús tuvo sed y le dieron vinagre. Le llegó el momento más crítico, el de sentirse solo, sin la presencia del Padre, pero aún así no renunció a su propósito, entregando su vida en las manos de Dios. Todos estos dolores del cuerpo, del alma y de su espíritu pudieron haberlo hecho desistir. Cada caída, cada cansancio, lo pudieron haber hecho tirar la toalla y lanzar palabras de ofensa, de maldición, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Porque el amor nunca deja de ser. Porque el Señor Jesús es amor y el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta, porque Él es amor y el amor nunca cambia sin importar las circunstancias. Al final, Jesús murió y Satanás empezó a hacer fiesta, porque él pensó que había apagado la llama del amor, la esencia del Padre. Los discípulos cayeron en incertidumbre, perdieron la fe y el mundo quedó en completa oscuridad. Juan capítulo 20, versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús se le había presentado a María y le dijo que no lo tocara porque él todavía no había subido ante el Padre. Él iba a presentar su sangre para ver si era acepta o no era acepta. Pero vemos que el Padre Celestial aceptó esa sangre. ¿Por qué? Porque no halló raíz de amargura en su corazón. Por eso el Espíritu Santo lo pudo resucitar, lo levantó de entre los muertos, porque el Espíritu Santo lo escaneó, lo miró y vio que no había raíz de amargura, no había dolor, no había enojo, no había odio, no había rabia, no había absolutamente nada. Encontró un corazón perfecto. Ahora yo te pregunto, si en este momento tú murieras, ¿tú crees que el Espíritu Santo de Dios te resucitaría? ¿Hallaría en ti raíces de amargura? Esto es para que nosotros pensemos y nos pongamos a paz
paz en cuenta con el Padre Celestial y digámosle: Señor, ayúdame, Señor, a tener ese amor, a perdonar por amor a las demás personas. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Mire, el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesús porque no halló maldad ni raíces de amargura en su corazón, porque su corazón estuvo intacto y anclado al corazón de Dios y siempre en unidad. Aquí vamos a ver ahora cómo el amor de Dios restaura vidas, restaura corazones. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Pedro estaba sentado afuera. ¿Qué es una criada? Es una empleada que sirve por un salario. Siempre vamos a tener personas que nos quieran molestar, personas usadas por Satanás para molestarnos. ¿Cómo restaura el Señor Jesús a Pedro? Juan capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro ya no estaba sentado afuera, estaba sentado con el Rey de Reyes, comiendo a su mesa. El Señor Jesús le quita las vestiduras de tristeza, lo limpia de la mentira, hace que de su boca salgan palabras de amor, de verdad, palabras que empiezan a restaurar su ser interior y le da una labor de confianza. Le dice: apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Son los hijos de las ovejas. Le está diciendo: tranquiliza a los jóvenes para que no se aloquen, no se desenfrenen. Le está diciendo: guía, cuida de los hijos de Dios. Y hoy Dios nos está diciendo: cuidemos de estos jóvenes, guiémoslos en su camino, porque los jóvenes son dinamita en las manos de Dios. Si los jóvenes son guiados por buen camino, vamos a ver una generación en las manos de Dios que hace obras maravillosas, grandiosas, pero si caen en malas manos, vamos a ver una juventud, una generación que empieza a destrozar, a dañar y a hacer cosas perversas. Vemos que los jóvenes tienen mucho potencial, tienen fuerza, tienen ideas, ánimos, sueños, metas por conquistar. Por eso es importante guiarlos por la palabra de Dios. La segunda vez fue en Mateo capítulo 26, versículo 71 dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. La segunda vez que Pedro lo niega estaba en la puerta y lo negó con juramento, algo que es indebido para alguien que sirve a Dios en su obra. En el libro de Juan capítulo 21, 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Es alimentar el espíritu con la palabra de Dios, con su sana doctrina, estar pendiente del crecimiento espiritual de las personas que tenemos a cargo y de su proceso. Debemos proteger a las personas que tenemos a cargo, estar pendiente de qué palabras se están alimentando, estar pendiente en nuestros hogares, de las amistades de nuestros hijos, de nuestros cónyuges. El Señor Jesús le está delegando un liderazgo y le dijo, y el Señor Jesús no le dijo: júrame como lo hiciste aquella vez con aquella mujer. No, el Señor Jesús le demostró confianza a Pedro. La tercera vez está en el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente.
En esta tercera vez, tal vez lo vieron despistado, desenfocado, hablando solo y lo escucharon hablar y su reacción fue maldecir y jurar. Mira, aquí vemos una cosa, que cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta de que ahí finalizaba su tormento. Hoy el Señor te está diciendo, si se te ha levantado un problema, así como se levantó, también tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad, ese problema que tú tienes. Vemos que en ese momento Pedro se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. Y todo esto era necesario para Pedro y para nosotros. Esto es formación de carácter. Los problemas forman nuestros caracteres para darnos cuenta que somos seres humanos y que sin Dios nada somos. Que para poder resolver esos problemas necesitamos de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ese no soy yo. Cuando se le salía el enojo, la rabia, la ira. Por eso es importante estar en la presencia de Dios. Pero vemos la gloria de Dios restaurando a Pedro como hoy lo está haciendo con nosotros. Juan capítulo 21 versículo 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció. Recordemos que en el capítulo de Mateo, Pedro lloró amargamente, pero ahora el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas, cuida del pueblo de Dios, cuida de las personas de tu casa, cuida de tu hogar. Para terminar, cuando Pedro empezó a negar al Señor Jesús, Pedro estaba descontrolado, estaba poseído por el miedo, la desesperación, lo hemos sentado, luego parado en la puerta, luego como loco hablando solo. Estos son los síntomas de una persona desesperada, inestable. Pero ¿qué pasó cuando estaba con el Señor Jesús? Estaba sentado, tranquilo, en reposo. Eso es el fruto del Espíritu Santo, es el verdadero amor que trae paz, tranquilidad. Que cometimos errores, listo, nos arrepentimos y ahora viene la calma. Así es que si hemos dicho palabras necias, cámbialas por palabras que edifiquen. No esperes a que las otras personas cambien. Debemos dar el primer paso, como lo hizo el Señor Jesús con Pedro. Jesús le habló con amor a Pedro y eso trajo paz a Pedro y Pedro lo reflejó a los demás. Muchas veces vemos que nuestros seres queridos están atribulados, abrumados, enojados y en vez de calmarlos con el amor de Cristo, nos contaminamos y nos igualamos con ellos y nos convertimos en el viejo Pedro. Nos desestabilizamos y queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero cuando le entregamos ese dolor y permitimos que el Señor Jesús nos tome, ahí empiezan a cambiar las cosas y podemos ayudarlos no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios y su amor que es Cristo, el cual nos restaura hasta dejarnos como nuevos. Así es que hoy los invito a que sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Miren que el Señor Jesús no se bajó de la cruz por amor a nosotros. Él no tiró la cruz, no maldijo, no tiró la toalla. Entonces tú no tires la toalla con ese problema, con ese familiar. Pídele al Señor que te ayude. Dios está perfeccionando el amor en ti y te está enseñando que solo no puedes, pero con su ayuda sí podemos lograrlo, porque su amor restaura y aunque nos acordemos de esos tiempos malos, ya no nos acordaremos con dolor, sino al contrario, con mucho aprendizaje. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pido a Dios que esta palabra toque tu corazón y que seas el Señor Jesucristo obrando en él, restaurando tu corazón, sanando tus heridas en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que sea el Señor restaurando tu vida. Bendiciones.